no es una noche solamente para decir que estamos dedicados a producir bienes y servicios y para generar riqueza, sino que es una noche para decir que estamos unidos gracias a nuestros íconos del arte y de la cultura, como es el caso de Cruz Diez y de la familia Cruz Diez. El corazón tiembla solamente de pensar que hoy, 27 de julio, se cumplen 2 años de la muerte del maestro Carlos Cruz Diez. Pero lo más maravilloso, lo más increíble que este abuelo nos regaló, que este ícono de la cultura nos regaló, fue haber dejado un legado de arte y de enseñanzas, porque las enseñanzas fueron maravillosas. Ese legado va a perdurar por muchas y muchas generaciones. El señor Cruz Diez no solamente disfrutó de su arte, sino que lo disfrutó con toda su familia y nos dio ese regalo a todos los venezolanos y a todo el planeta. Yo creo que en cada rincón del mundo hay una pizca de lo que el maestro Cruz Diez hizo. Es un ejemplo de constancia, de liderazgo, es un ejemplo para los emprendedores y es un ejemplo de unión, es un ejemplo de visión. Por eso yo le quiero decir a todos los que están conectados con nosotros, a todos los presidentes de las cámaras y a todos nuestros agremiados, señores, el documental de Free Color hay que escucharlo y mirarlo con detenimiento, con atención. Y estoy seguro después que hagan eso, lo van a llevar en el alma y el corazón. Y nos va a dar la fuerza, nos va a dar el coraje para seguir adelante, estemos donde estemos. Para seguir haciendo patria, estemos en el país que estemos. Eso es probablemente el legado más importante del maestro Carlos Cruz Diez. Por eso, en el día de hoy es un honor darle el pase a su nieto, Gabriel Cruz Diez, quien nos va a dar los detalles de cómo este documental tan maravilloso se hizo. Les va a tocar el alma, no solamente a ustedes, sino a sus familias, y les va a generar esa fuerza y ese espíritu que se necesita para salir adelante, estemos donde estemos. Mi abrazo para todos y Gabo Cruz Diez con ustedes. Y así como dices, efectivamente, Orlando, cuando vemos el documental, nos damos cuenta a simple vista que es la obsesión del maestro por comprobar el libre albedrío del color sin que tuviese que estar sujeto a algún tipo de forma. Pero una vez que vamos profundizando en ese documental, nos damos cuenta que es un homenaje a la vida, es un homenaje al arte, un homenaje a la familia, es una celebración de la cultura, es una celebración de lo visionario que fue el maestro y es simple y llanamente un privilegio saber que nació en Venezuela y que ha trascendido en la forma en la que lo ha hecho. Por eso para nosotros es muy grato y realmente nos honra ver en este documental todo lo que ha sido la vida del maestro, lo que nos hace agradecer su legado de amor tan amplio como el espectro de colores que manejó. Gabo, tu audiencia después del tráiler que veamos del documental. ¿Qué es el color? ¿En qué parte de nuestra memoria habita? Propongo vivir el presente a través del color, como una experiencia única y absoluta. Crear un acontecimiento inédito. De repente que aparezca una masa de color transparente frente a ti en el espacio, eso no existe. Puede que lo puedes imaginar, lo puedes soñar, pero que sea presente, eso crea un punto de partida para tu imaginación y para el espíritu.
impresionante la cantidad de proyectos que se le puede ocurrir al día. Él, cuando tiene tiempo, se sienta y se pone a dibujar y se inventa el futuro. These are separated entirely from the matter. Yeah, definitely. And so he's perceiving this in a totally different way. Yeah. And we think of it naturally, right? Yeah. But he has this like intuitive understanding. Es posible, es posible, es posible. Al menos no está súper imposible. Lo idóneo sería que no hubiese soporte y no hubiese fuente de luz. Eso solamente se podría hacer con los campos magnéticos. A priori todo se puede hacer. No es nada que vaya contra las leyes de la física, pero todavía no he visto nada que realmente diga sí, puede funcionar. Puede que dentro de 2 semanas nos llamen y tengan como un pequeño prototipo y entonces sí que sería para mí una prueba de que podría funcionar eventualmente. Que uno se parara en una vez y viera un espectáculo sobre el seno con ese acontecimiento cromático efímero e inmaterial. Claro. Esa sería, pues, la culminación de mi discurso. Qué maravilla. Muy buenas noches. Espero que todos hayan disfrutado el documental que bueno, tuvimos la oportunidad de compartirles de manera exclusiva para los miembros de las 6 cámaras. Esto es gracias a Articruz y gracias a CEPAVEN. Como ustedes pudieron ver, bueno, se trató de un documental que hablaba de la vida y de la obra de mi abuelo, de Carlos Cruz Diez, de nuestra familia y de una obra que él siempre quiso realizar, una obra inconclusa, lo que nosotros siempre escuchamos desde pequeños, ¿no? Que era básicamente cómo llevar el color fuera de la forma, cómo llevar el color al espacio y cómo bueno, inmortalizar ese discurso de más de 60 años. Lo hicimos gracias a Beto Arbelo, director venezolano que está en Los Ángeles, un director reconocido que ha trabajado, historiador de arte, comenzando por ahí, pero una persona que ha trabajado con muchísimos bueno, temas culturales, fue la persona que hizo las películas sobre el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, una persona bueno, que estaba muy ligada a la vida y a la obra de mi abuelo y que precisamente bueno, nos permitió inmortalizar un sueño de Cruz Diez. Recuerdo que mi padre, Jorge, fue quien bueno, comentó con Beto en algún momento cuando Beto llegó a Panamá y le dijo, yo quisiera hacer algo con el maestro, y mi padre le dijo, sí, pero tenemos que hacerlo cuanto antes porque el abuelo siempre habló de que su futuro era inmediato y que teníamos que trabajar a toda velocidad, siempre en todo. Entonces me recuerdo que Beto en la oficina con el abuelo y mi papá dijeron, mira, queremos hacer algo sobre el maestro Cruz Diez, pero no queremos hacer un simple documental que hable sobre cuándo nace, cuándo vive y cuándo muere, sino tenemos que buscar algo, un hilo conductor que sea verdaderamente inédito. Y entre las muchas conversaciones que sostuvimos aquí en Panamá, en algún momento el abuelo dice, bueno, sí, lo que pasa es que más o menos mis investigaciones están resueltas, salvo la cromosaturación. La cromosaturación, que son estos habitáculos coloreados con rojo, verde y azul, donde él dice, bueno, yo siempre lo hice así desde el 65, pero no logré llevarlo al espacio como yo siempre quise. Y ahí Beto dijo, bueno, ahí tenemos una temática maravillosa para ir a través de la vida del maestro, a través de este taller flamenco que fue la familia, y esta investigación, que es la que ustedes vieron en el documental. Bueno, algo, digamos, extraordinario que sucedió durante el documental, y ya no es un spoiler porque ya ustedes lo vieron, es que, bueno, que el abuelo estuvo por delante de la ciencia. Es una persona que estuvo pensando siempre más allá de lo que le daban las capacidades de su presente, y gracias a eso, bueno, era un visionario. Entonces cuando nos pusimos en contacto con la ciencia, ahí la ciencia nos dijo, mira, no podemos hacer todavía lo que el maestro está pensando. Y como ustedes vieron, trabajamos con la Universidad de Caltech, unos genios. Uno de los científicos que ustedes vieron ahí es una persona que inventó el Xbox, uno de los Nintendo que
que hemos visto desde hace muchos años, alguien que trabajó con Steve Jobs, digamos que, bueno, unos genios de verdad, personas que van a estar probablemente en los próximos Nobel de Física. Entonces, ellos dijeron, mira, lo que está preguntando el maestro no es nada imposible, aunque en el presente no podamos realizarlo. Entonces, yo creo que eso es muy lindo, cómo el arte nos llevó hacia esta reflexión de un artista que va más allá de su época y de cómo la ciencia, inclusive la ciencia más adelantada del presente, no necesariamente no necesariamente va a la misma velocidad de un artista. Esa última toma de la silla efectivamente es conmovedora. Me recuerdo ese estudio aquí en Panamá, cuando el abuelo estaba, un poco esa primera idea de esa primera toma, donde sale el abuelo en esa silla, que después se sienta en el computador y comienza a dibujar desde esa computadora, como lo hizo desde el principio de los 90. Tenía mucho que ver con un documental que se hizo una vez de Picasso, donde le pusieron a Picasso a pintar detrás de un vidrio. Y era como estar dentro del canvas de Picasso y ver, como que si uno fuese el canvas, ver cómo Picasso interactuaba con el canvas. Entonces, lo hicimos en ese espacio precisamente para recrear esa idea de cómo piensa un maestro visto a través de la pantalla, cómo se siente estar dentro del computador cuando el abuelo estaba pensando, creando, reflexionando. Por suerte esas primeras tomas las pudimos hacer en Panamá, pudimos contar con una cantidad de documentación que teníamos en el taller Arte Cruz, y luego parte de la película se hizo en París. Durante ya el siguiente año y medio se grabó mucho en París, en su taller y un poco dentro de sus espacios más íntimos, precisamente incluyendo un cumpleaños, bueno, su último cumpleaños que pasamos todos juntos en familia. Eso, hay una mezcla de nostalgia y alegría, porque decimos, bueno, sí, hay una nostalgia de que, bueno, se acabó el tiempo con el abuelo, sin embargo, la alegría de que todo quedó repertoriado, no solamente su vida, sino ese deseo de hacer el proyecto de los campos magnéticos. Yo quisiera que, bueno, que ustedes nos digan un poco qué es lo que opinan, qué quieren saber, o no sé si Lucy nos quiere dar alguna de las preguntas que tiene el público. Sí, justamente me hacen una pregunta, Gabo, y realmente es como una especie de reflexión, porque habla precisamente de cómo se sienten ustedes con el legado del abuelo, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la magnitud de ese reto que él dejó precisamente para que se cumpliera, tomando en consideración lo visionario que siempre ha sido? ¿Cómo ven ustedes ese reto de liberar el color? Es un reto gigante. Sin embargo, por suerte los científicos que nos ayudaron en este proceso quedaron súper comprometidos con el abuelo para que en el futuro, cuando la ciencia evolucione un poco, nos puedan ayudar a conseguir que el color salga flotando y que se puedan hacer esas burbujas sobre el Pont Neuf. Pero también la familia, o sea, la familia tiene una conciencia histórica sobre el legado del abuelo, conoce profundamente la obra, y estamos seguros que vamos a poder materializar esas ideas del abuelo. La dejó muy bien documentada con nosotros y a través de este documental. Y recientemente, bueno, la fundación es la heredera natural, nuestra fundación, que se llama Cruz Diez Foundation, es la heredera natural de todos los proyectos del abuelo. Entonces yo creo que entre los científicos, este documento, que es la película, la familia y la fundación, se hará un paraguas perfecto para precisamente proteger y dar a conocer el legado del abuelo por muchos años más y por las próximas generaciones. Ya yo soy tercera generación, pero la cuarta generación ya se está formando para encargarse de lograr ese reto. Aquí alguien nos pone textualmente: Gabo, sabes que he estado conmocionado desde ayer que vi el documental. Todo lo que representa el maestro y la familia, su historia y su legado. Una frase que me conmovió y que me movió al piso: decir lo que se quería decir es un acto sublime. ¿Qué piensas de eso? Mira, efectivamente, esa frase a mí también me conmueve, porque después de haber escuchado muchas veces al abuelo hablar con sus amigos, hablar conmigo, y ver decir esa frase en la película, es súper profundo, porque en este mundo donde todo el mundo cree poder decir lo que piensa, no necesariamente logramos comunicar
lo que pensamos al público idóneo, al target, digamos, objetivo. Entonces, que él haya logrado colocar ese concepto en las palabras adecuadas, transmitirlo y que eso haya llegado a un público, es efectivamente un acto de júbilo. O sea, yo me pregunto cuánto hubiese querido comunicar Van Gogh, que fue un incomprendido, o hasta dónde le alcanzó la vida, sin ir más lejos, al maestro Alejandro Otero, o al maestro Soto, que falleció hace 15 años. O sea, que él haya tenido la posibilidad de decir en palabras y en obra, en proyecto, lo que pensaba y lo que había concebido, eso es una suerte. Y yo no sé, bueno, yo estoy seguro que casi ningún artista puede lograr eso en vida, porque eso es así, la capacidad que nosotros tenemos de decodificar el discurso de un artista es muchísimo más lenta de la capacidad que tiene un artista de producir un discurso y un lenguaje artístico. Nos dimos cuenta que ni la ciencia puede acompañar a la velocidad de un artista, con lo cual eso es un acto de júbilo poder bueno, ser escuchado y ser comprendido en vida. Maravilloso. Quisiéramos escuchar a un buen amigo, Humberto Papaterra, quien desea hacerle una pregunta a Gabo y plantear una inquietud. Saludos, Humberto, adelante. Hola Orlando, hola Lucía, hola Gabo, encantado de haber tenido el privilegio de poder ver este documental y poder no aclarar mis dudas, me quedó como una satisfacción luego de haber visto el documental, porque hay algo que nosotros no nos imaginamos cuando pensamos en un artista, y es cómo esta obra del maestro trasciende más allá de su vida, no solo por la obra terminada, sino por todo ese estudio previo que hay en torno al color y toda esa ciencia que se genera en torno al color, y cómo se involucra la familia en el taller durante toda la historia y todo su legado. Y cómo queda este proyecto del maestro como una proyección a algo que puede suceder en el futuro. Y cuando primero respondiste a la primera pregunta, Gabo, me dio a entender que sí es posible que la obra trascienda al artista mucho más allá de la escultura, del cuadro terminado y de esta ciencia. Y yo que soy daltónico, siempre admiré la obra porque yo tuve que estudiar el color para poder entenderlo, porque quizás yo veía cosas que no era lo que todo el mundo veía y tenía que entender cómo esto surgía. Para mí siempre ha sido un mundo maravilloso el color, y quisiera saber cómo le explicamos al mundo que esa obra no queda ahí, cómo le explicamos al mundo que el arte, como nosotros lo conocemos, el arte que está colgado en la pared o que está en un museo, que está reconocido por una crítica, puede ir más allá de la mano de una familia que tuvo toda su vida en contacto con este estudio. Es cuando hay un médico que hace un estudio de una vacuna y el médico no está con nosotros y el estudio continúa. ¿Qué hay más allá y cómo le expresamos eso al mundo? Oye, buenísimo, porque, bueno, primero me encanta que hayas podido ver el documental, y arranco con una anécdota porque cuando me dijiste hoy por mensaje que tú también eras daltónico, mi tío, el hijo mayor de mi abuelo, Carlitos, es daltónico, y él supo que era daltónico cuando tenía 18 años. O sea, él creció en el taller, aprendió a ver los colores según lo que le describía el abuelo, y bueno, y él decía, esto se llama verde, pues, y esto se llama rosado, y bueno. Y cuando va a Venezuela a sacarse su permiso de conducir, porque creció en Francia, le dicen, ¿qué número ve ahí? 18, usted es daltónico. Y él se quedó como que, ya entiendo por qué me dieron tanto coscorrón, porque el abuelo se frustraba y decía, chico, pero ese no es el color que yo te estoy pidiendo, esto no es juego, esto no es para jugar, estamos trabajando y tal. Entonces, bueno, un drama el tema de ser daltónico, pero efectivamente, como tú dices, que él pudo aprender a ver los colores. Y aprender a ver los colores, yo creo que ahí hay muchísima tela que cortar, porque tenemos desde una reflexión cultural sobre el significado de los colores, sobre el tema de la percepción. Yo estoy seguro que el abuelo nos daba una propuesta de obra para que nosotros la decodificáramos
según el movimiento de la luz, según el desplazamiento del espectador, según una cantidad de cosas, y entonces cada uno tiene una percepción diferente del color. Claro, los que no somos daltónicos todos estaremos cercanos a los verdes y de repente el daltónico no. Que por cierto, esta mañana leí un libro que me regalaron y dice que los daltónicos son el 4.5% del planeta y los hombres tienen 1 sobre 12 pueden ser daltónicos y 1 sobre 200 pueden ser daltónicas las mujeres. Tema ahí que me sorprendió que justo cuando me lo escribiste. Pero hay algo también muy interesante en lo que tú comentas. ¿Cómo sabemos si esto va a perdurar en el tiempo? ¿Cómo hacemos para que perdure en el tiempo? Y yo siento que esto va hacia adelante y hacia atrás en la historia. Nosotros nos describieron como un taller flamenco porque precisamente hace 4 siglos así se trabajaba. Bruegel trabajaba con otro Bruegel y Rubens trabajaba con un Bruegel y Teniers también trabajaba en esos talleres, entonces tenían un maestro y tenías a muchos maestros o muchos artistas trabajando alrededor de un maestro, entonces bueno, podía ser una familia, pueden ser unos discípulos. Digamos que el trabajo colaborativo existió en la historia del arte. Rubens llegó a tener unos 80, 83 asistentes. Entonces, nosotros nos parecemos al pasado en ese aspecto. Pero al mismo tiempo estamos trabajando con algo súper tecnológico como pueden ser los campos magnéticos, que podría ser el final de la investigación del abuelo, y está bien, todo artista tiene un final de su investigación, pero más importante aún es el principio de una próxima investigación, un nuevo punto de partida. Mi abuelo trabajó, se montó en las espaldas de Albers para llevar el color al espacio, Soto se montó en las espaldas de Malevich para representar la nada. Todos los artistas tienen un punto de partida y yo creo que precisamente los campos magnéticos es el verdadero punto de partida para las próximas generaciones. No es la fisicromía, los colores aditivos, no es el piso de maquetía, eso corresponde al arte de los 50, de los 60, a esa investigación de generar unos colores que los están en el soporte. Pero el verdadero punto de partida, y es hacia donde nosotros vamos como familia y como fundación, es que los campos magnéticos les sirva como un escalón para que las nuevas generaciones puedan desarrollar otra noción del arte. O sea, el arte tiene que dejar de ser un pigmento en un soporte, tiene que dejar de ser un carboncillo. O sea, ya tenemos que cerrar con esa historia de 2000 años. Entonces, creo que esta película es un gran punto de partida para los próximos artistas. Gabo, un comentario de Elena Dolinsky dice: a la salud del maestro y su familia. No existe manera de no sentirse orgulloso de ser venezolano que con un tricolor y los colores adictivos de Carlos Cruz Diez. Belleza. Y por otra parte, Valentina González nos comenta: en el documental hay un momento en el que el maestro menciona el impacto que le causó ver en persona la obra de Diego Velázquez, Las Meninas. También en otra instancia saca su primer cuaderno de dibujos y sobre esas formas que dibujaba en su niñez, conversando acerca de lo que hacía, lo cual la hizo a ella pensar también en Joan Miró. Su pregunta es si pudieses contar qué otras obras admiraba el maestro. Bueno, como dijo ella, a la salud del abuelo. Mira, lo de Velázquez fue revelador porque él decía, precisamente en el documental, lo explica muy bien, que él estudió en blanco y negro. Entonces decía, bueno, esto es una pintura académica como otra, muy bien realizada, está muy bien, pero no veía la importancia. Cuando se enfrenta a Velázquez, él entiende que no era una pintura académica, es que un artista había pintado desde dentro de la obra hacia afuera. Eso nunca había sucedido, porque era más que un autorretrato, es el pintor como parte de la escena, viendo desde adentro de la sala hacia el espectador, y eso es revelador, porque él dice, es que la obra, ellos pensaban que la obra tenía que dejar de ser contemplativa, tenía que haber una especie de participación, pero eso es como un detonante. Dice, aquí Velázquez me está ofreciendo un primer detonante, que es que yo soy espectador de
su pintura, pero yo soy parte de la escena, digamos. Entonces, ahí a mí me parece revelador esa obra bueno, como lo que le sucedió con todos los dorados que se consiguen en Europa cuando llega a las iglesias, le impresionaba muchísimo. Lo que comentaba ahorita de Albers, que hace un trabajo del color fundamental, pero no logra salir del soporte. Entonces, fíjate que en el año 54 él hizo un proyecto mural donde lo que quería era dejar de representar la realidad y ofrecerle al espectador que participara con su obra. Entonces hizo un proyecto mural que era un elemento blanco con unos 4 o 5 elementos de colores que la gente podía modificar y cambiar de lugar. Entonces es una primera relación con ese aspecto participativo de la obra, que hoy en día nosotros llamamos interactivo, pero digamos que en el año en el año 55 que él se va a Europa, se enfrenta a estas obras, y en el año 54 ya está pensando en la participación, digamos que eso, todo lo que él vio en Europa entre el 55 y el 60 fue fundamental para que él llegara, bueno, a su discurso que nosotros conocemos, a estructurar un discurso en relación al color, a la modificación del color, a separar el color de la forma y que el espectador fuese parte fundamental de la obra. Maravilloso. Bueno, aquí nos llega un comentario de Juan Aguilera, presidente de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos Venezolanos en México, a quien le envío un cordial saludo y un abrazo. Y dice, en nombre de la Asociación de Empresarios Venezolanos en México, queremos agradecer el enorme privilegio de haber sido invitados a la premier del documental sobre el maestro Cruz Diez, un ejemplo de virtuosismo y calidad humana. Su legado perdurará en el tiempo gracias a su bella y generosa familia. Saludos, Juan, y gracias por este comentario, que es maravilloso y nos llena a todos. Lucía. Gracias, Orlando. Y aquí hay otro muy interesante, Gabo, que dice, hoy se cumplen 2 años buscando el color, como tú definiste su partida. ¿Cómo ha cambiado la forma en que tú como nieto ves su legado? Bueno, fíjate que para mí es bien particular esta época, porque efectivamente yo sabía desde hace muchos años que mi rol era administrar un patrimonio junto con mi generación, que digamos mis primas y mi hermana. Yo estaba, bueno, condicionado que sí, que esto iba a llegar. Sin embargo, hubo 2 cosas que no estaban planificadas. Primero, ver la vigencia que tenía el abuelo, o sea, que inclusive después de su desaparición física, la gente siguiera tan interesada aún en el personaje, no solo en la obra, sino en el individuo. Entonces, claro, eso me reconecta a diario con esa experiencia que yo tuve con el abuelo. Eso yo no me imaginé que iba a suceder. Y por otro lado, tampoco me imaginé que nosotros íbamos a tener que estructurar a través de la fundación unas bases tan sólidas, porque claro, el abuelo, había una entrevista y él la respondía. Había un diseño y él lo hacía. Había un proyecto y él lo resolvía. Él hacía absolutamente todo. Entonces nosotros, a través de la fundación y a través de la familia, tuvimos que comenzar a formarnos para esto que estoy haciendo yo hoy, hablar sobre el abuelo, hablar de su obra, dar una opinión objetiva sobre su legado, lo mismo que de repente hacen mis primas o hacen mis tíos. Entonces, ha sido complicado porque es eso, estamos buscando el color, porque el abuelo se encargaba de todo. Él era el color, él se encargó de absolutamente todo y no nos dábamos cuenta, nos parecía obvio, crecimos así y ahorita con su ausencia, bueno, es un poco más complicado. Como te digo, para mí es una gran responsabilidad y una angustia terrible tener que hablar en su nombre, tener que transmitirles a ustedes y a las personas con las que convivo a diario en la galería y en el taller, tener que transmitirles su legado, porque bueno, es un legado súper importante y fue súper bien descrito por él mismo como para que nosotros coloquemos palabras que no son. Así que lo asumimos con mucha responsabilidad. Bueno, otro comentario que no podemos dejar pasar. Se los leo. No existe el concepto tiempo
para el arte y el artista. Cualquier espacio y hora es ideal. La obra del maestro no cuenta historia, pero sí transmite luz, vida y continuidad. La continuidad es y será parte de las nuevas generaciones, de aspectos tangibles y herramientas tradicionales y materiales, a lo subliminal, a lo nuevo, participativo, y todos como parte de la obra. Saludos nos envía Arturo Guevara, quien nos hace este tremendo comentario de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Maravilloso. Así es, qué maravillas de comentarios y sobre todo ese recuerdo tan hermoso y tan grato. Un comentario también de nuestra querida Patricia Cáceres. Ella dice, creo que una de las frases que más me conmovió fue cuando se refiere a su obra del aeropuerto con nostalgia de lo que significa para todos los venezolanos emigrar. Y dice además con gran emoción que espera que ese aeropuerto sea otra vez escenario de alegrías con el retorno de todos los que nos fuimos. Ojalá le podamos dar algún día ese regalo al maestro. Muchas fotos de zapatos regresando al aeropuerto. Precisamente en el primer comentario sobre el aspecto tiempo en la obra de arte, en ese caso, en el caso de la obra del abuelo, el tiempo es fundamental. Él hablaba del color en el tiempo, en el espacio reales, o sea, de cómo el color se modificaba en el instante. Y eso es un cambio de paradigma gigantesco, porque todas las obras de arte eran transpositivas. Tú veías un momento y lo paralizabas, detenías el tiempo a través de una pintura según tu interpretación de la luz y de lo que estaba sucediendo en esa escena. Posteriormente, digamos que la fotografía lo hizo un poquito más realista porque, bueno, detenía el tiempo con un clic, pero siempre se buscó detener el tiempo para contar lo que había sucedido en el pasado. Y en este caso, la obra del abuelo y de su generación estaban tratando de contar el presente de una manera constante, o sea, el presente continuo e infinito. Ni el pasado ni el futuro. Es el color modificándose frente a tus ojos. Y cuando tus ojos dejan de mezclar esos dos colores, la obra se detiene. Entonces, tiene mucho que ver con el presente, porque el presente se nos modifica así, o sea, la luz de afuera ha cambiado en este instante y no volverá a ser la misma. Entonces, esa referencia del tiempo es súper acertada y a mí creo que es uno de los elementos fundamentales en la obra de Cruz Diez y en la obra de los cinéticos, porque eso sucede con las vibraciones de Soto, eso es el constante presente. Y en relación a lo que dice Patti, efectivamente por ahí han vuelto y volverán muchísimas personas e irán por primera vez otras, porque ya somos varias generaciones que se han formado fuera y otras que nacieron fuera y que nunca han ido a Venezuela. Yo estoy seguro que estas 6 cámaras van a llevar una cantidad de gente por primera vez a Venezuela y estaremos en ese piso. Hago un pequeño inciso sobre los comentarios que hacíamos sobre Maiquetía, más allá de la nostalgia que le significaba al abuelo, porque bueno, efectivamente tenía un significado de diáspora. Él decía, pero fíjate qué interesante, cuando tú ves el aeropuerto de Maiquetía, sabes que es una obra, sabes que es Cruz Diez, sabes que es en Venezuela, y eso no pasa en muchos países. Cuando tú ves la Mona Lisa, bueno, aunque sea italiana, sabes que eso es Francia, que eso es París. Cuando ves la Torre Eiffel es París. Cuando ves un Picasso, sabes que es España. Entonces, cuando ves una obra como la de Maiquetía y que tú sepas que es Venezuela, eso habla muy, pero muy bien del nivel cultural que nosotros tenemos en Venezuela, gracias a la cantidad de obras que están integradas en el espacio urbano, en el caso de Caracas, bueno, en Venezuela en general, pero Caracas tiene más de 400 obras integradas al espacio urbano. Entonces, digamos que nuestra relación con el arte siempre ha sido muy, muy, muy cercana y por eso es tan fácil reconocer Maiquetía. Otra pregunta, Gabo, a ti y a toda la familia, por supuesto. Ustedes hablan de buscar el color y el abuelo era el todo. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo funciona el negocio donde están operando? El maestro sigue vivo, ustedes transmiten el legado, pero ¿a dónde apunta la familia del maestro? ¿Qué se puede esperar hoy? Muy linda pregunta, se los agradezco, porque
nosotros vamos a través de la fundación, de la Cruz Diez Foundation, nosotros vamos a dar a conocer el legado del abuelo en donde no es conocido aún, o vamos a transmitir lo que falta. Entonces, los talleres, que han sido las estructuras que siempre trabajaron para el taller, como es el caso del taller de París o el taller aquí de Panamá, estamos trabajando a la disposición de la fundación para ayudarla a realizar todos sus proyectos, para hacer todo tipo de actividades didácticas, institucionales, y luego tenemos, bueno, la unidad comercial, que es la galería, y nuestras galerías asociadas, que son, digamos, las galerías que nos representan en distintas partes del mundo, que nos van a ayudar con un nuevo rol comercial institucional, porque ya cuando el artista falta, siempre hay un rol institucional en cada una de las exposiciones, nos van a ayudar a llegar a otras latitudes. Por ejemplo, hay una cosa que para mí es importantísima y va a suceder ahorita en octubre, es que en la Feria Universal en Dubái invitaron al abuelo como artista francés. Entonces, que Francia, que bueno, no le falta nada, invite a Cruz Diez como artista francés para que los represente a ellos en la Feria Universal es fundamental. Entonces, hacia allá tenemos que ir nosotros, hacia allá estamos yendo. Publicación de nuevos libros, enfocarnos en la obra de arquitectura, encargarnos de las restauraciones y conservación de su obra, y bueno, y esperamos que podamos ayudar a nuevos artistas a desarrollar su discurso, que es un poco la labor de Articruz. Articruz fue un taller diseñado para ayudar con el conocimiento, los materiales y los artesanos de Cruz Diez, ayudar a otros artistas para que pudieran desarrollar su obra. Hacia allá vamos, con la ayuda de todos ustedes, por supuesto. Gabo, Noel Kotorowicz te hace la siguiente pregunta. La Fundación y la familia Cruz Diez se plantea producir nuevas obras basadas en la filosofía y conocimiento desarrollado por el maestro Cruz Diez, más allá de la investigación de los campos magnéticos, como una forma heterodoxa de trascender su invalorable legado. No, en realidad nosotros, todo lo que hizo el abuelo, lo diseñó el abuelo. O sea, desde el momento de la concepción, la obra sucedió en dos momentos, donde él decía, yo concibo, yo diseño, yo planifico la obra y luego la ejecuto. Para la ejecución, cuento con el taller, con mi abuela, con mi papá, con mi tío, conmigo. O sea, la ejecución la podía delegar. La concepción era exclusivamente de él. Entonces, bueno, sí, nosotros todavía nos quedan unas obras que van a estar en el espacio urbano, que aún no se han hecho y que nosotros en el futuro vamos a realizar, pero que están súper descritas, y de que mira, esto va a ser con tal y cual material, esto va a ser con tal y cual escala. Son pocas obras las que quedan por producir, y lo de los campos magnéticos, como ustedes vieron en esta película, quedó muy bien descrita, quedó muy bien detallada, así que el día que la tecnología nos permite la vamos a poder realizar. Pero es importante que sepan que nosotros no hacemos nuevas obras de Cruz Diez, porque él era el único que las diseñaba y el único que podía concebirlas. Nosotros somos sus artesanos, somos los que vamos a materializar tales o cuales exposiciones didácticas, pero todo ya fue previamente diseñado por mi abuelo. Otra pregunta bien interesante. Vemos solo 90 minutos en pantalla con este documental, pero cada cuadro de esta obra visual no solo requirió mucha edición, pero también mucho esfuerzo y sacrificio. ¿Cómo fue la experiencia de crear el documental? Algo que no habían hecho como familia para el abuelo. ¿Y qué legado quieres que deje el documental en las próximas generaciones? Sí, efectivamente, hacer un documental fue bien extraño para la familia, porque finalmente estábamos mostrando algo diferente a la obra. O sea, toda la familia trabajaba para producir la obra y mostrar la obra. La obra hablaba en nombre del abuelo. Y en el documental, que tuviésemos que hablar nosotros sobre el individuo, sobre el abuelo, sobre el taller, sobre lo que nosotros pensábamos, fue como una introspección familiar muy linda, compleja en el sentido de, y hacernos por primera vez estas preguntas.
que finalmente terminaron siendo premonitorias, porque cuando nos hacemos estas preguntas, sin saberlo, nos estábamos preparando para la partida del abuelo, ¿no? Entonces, sí fue complejo por esa introspección, pero bueno, muy útil, ¿no? Muy útil para lo que estamos viviendo en este momento. También, bueno, en ese momento faltó mi papá cuando está en pleno rodaje del documental. Fallece mi padre, que era, bueno, digamos que uno de los bastiones en el caso de Panamá. Entonces, fue una época muy revuelta para nosotros como familia. Y a mí me sorprende que el abuelo, inclusive ante esa pérdida irreparable, él siguió adelante porque él dijo, bueno, es que esto no habla de mi presente. Yo estoy dejando un documento que va a trascender mi existencia y que es importante que quede lo mejor posible. Y ahí yo le doy los créditos a Beto y al equipo de producción, porque ellos, primero que ayudaron al abuelo para que el discurso fuese lo más redondo posible, ayudaron en la edición para contar de una manera artística, no de una manera cinematográfica, de una manera artística parte de su vida. Y mira, yo creo que se logró algo inédito que desafortunadamente, y les pido excusas y espero que pronto lo puedan ver en una sala de cine, tal vez la pantalla de un televisor o un computador no es el mejor lugar para verlo, porque es una película objeto, es una película arte. Cuando eso lo ves en el cine, con el audio, y de repente ves que, bueno, que entiendes por qué el maestro Dudamel compuso de tal o cual manera, o por qué Nazcuy compuso de tal o cual manera, se convierte en algo, bueno, sensorial, que es lo que quería el abuelo. El abuelo revisó la película muchas veces y la toma final, donde se ven las aureolas boreales o se ven los campos magnéticos flotando sobre el Sena, él hizo, creo que fueron 18 modificaciones de color. Porque no, eso no es el color que yo estoy pensando, no, esto no es así, no, yo lo quiero más claro, yo quiero esto más verde. Con lo cual, bueno, la película terminó siendo un plano de esa obra el día que la podamos realizar. Esto que comentas de verdad que es algo maravilloso porque a lo mejor ustedes no saben, pero esta reunión, este conversatorio tenía previsto hacerse hace prácticamente un mes y justamente hoy, un 27 de julio, se dio esta maravillosa causalidad de estar aquí hablando del abuelo y hablando de todo su legado y de tantas cosas maravillosas que dejó, por supuesto. ¿Qué te inspira, Gabo? O sea, ¿qué piensas de esta especie de momento mágico, de esta coincidencia, de que precisamente en este momento, a 2 años de la partida física del abuelo, podamos seguirlo honrando y honrar también el trabajo de su familia, sus artesanos, como dices? Mira, es que es tragicómico porque el abuelo siempre estaba pensando en el trabajo. Y me acuerdo que, bueno, cuando yo fui a París a visitarlo, mi última visita a París, yo le decía, bueno, viejito, yo vine para estar contigo, para pasar un tiempo contigo. Me dijo, no, bueno, qué chévere, viejito, pero sabes que la película te la van a presentar en el LACMA, en una presentación privada con un director del museo que está abriendo el museo solo para presentar la película, tú tienes que ir para allá. Y yo, bueno, sí, pero allá está Beto, el director y eso, y es en Los Ángeles, yo estoy en París. No, te tienes que ir para allá, porque hay que presentar la película, hay que mostrar lo que nosotros hemos hecho, hay que trabajar. Entonces, no en vano, hoy, que era es un día para celebrarlo, nos toca en el medio del trabajo, es el trabajo, este compromiso que nosotros tenemos como cámara, este compromiso que nosotros tenemos con nuestros agremiados y con nuestra comunidad. Así que, nada, estar trabajando hoy, después de 2 años la partida del abuelo, es casi que premonitorio. Yo estoy seguro que el año que viene, esta misma fecha, nos van a poner a trabajar en cualquier otra cosa. Y con mucho orgullo. O sea, de verdad que trabajar en nombre del abuelo es una bendición y es un privilegio. Esta pregunta está demasiado buena, de verdad, te va a encantar. Esta nos la hace Juan Almejeiras. Él dice, buenas noches, en los Juegos Olímpicos de Tokio, las esferas de color con los drones ha sido de lo más impresionante de la apertura. ¿Qué hubiese representado ese evento de color para el maestro? Yo lo vi y pensé lo mismo, pero fíjate algo que interesante. El resultado estético de los drones impresiona porque es hacer una esfera, hacer un elemento en el espacio. Pero eso nos lo da la naturaleza.
Lo que pasa es que no la podíamos domesticar como a través de los drones domesticamos para hacer una esfera perfecta. Él en los años 70, no sé si fue el 76, con unos proyectores de guerra, que eran unos proyectores muy potentes que iluminaban el cielo de Caracas, él podía cambiarlo a través de unos filtros y hacer una especie de columnas de color que iban iluminando la noche caraqueña. Y bueno, más o menos, bueno, generar no tal vez unas esferas, pero sí unos cilindros que iban cambiando en el espacio. Entonces yo digo, bueno, los drones, sabemos que son drones y ya estamos pensando cómo funcionan y qué es lo que pueden hacer y se convierten en óvalos, en círculos, pero desde mi punto de vista ya conocía unos fenómenos similares, primero por la naturaleza y segundo por lo que él había hecho con estos proyectores de guerra. Pero estoy seguro que, fíjate que en la película uno de los proyectos era utilizar unos drones que agarraran un elemento sobre el cual íbamos a proyectar y el abuelo le dice a los científicos, que son los científicos, le dice, pero eso no es el concepto, eso, allá hay un soporte y hay una fuente de iluminación, eso no es lo que yo quiero. Después nos reíamos en la familia y decíamos, oye viejito, pero le estás diciendo a este tipo que está inventando el futuro que así no. Que eso no se puede hacer, que él está equivocado. Él lo tomó muy bien y dice, es verdad, maestro, de repente si hay un soporte no es lo que usted quiere. Gabo, sabes, quería hacerte una pregunta, y es que vemos a este mundo lleno de redes sociales, y esas redes sociales a veces no muestran, tú sabes, muestran valores en un porcentaje, no todo, pero muestran valores vacíos, sobre todo para las nuevas generaciones, para la juventud. ¿Cómo crees tú que pudiera ser el aporte y la intervención de la Fundación y de la familia Cruz 10 a esos jóvenes que a veces siguen falsos ídolos en las redes sociales, tomando en cuenta que este legado maravilloso del maestro Cruz 10 puede ser realmente una generación de valor verídica, real, y que puede impactar en su educación y en su mente? Mira, efectivamente hay a ver, eso es circunstancial. Esta es la época que nos tocó y la época que nos tocó hay redes sociales. Las redes sociales nos permiten o nos prohíben tales o cuales cosas. Creo que siempre existió. Lo que cambió fue la relación con el tiempo. Hubo falsos motivadores en algún momento para agarrar tal o cual corriente del arte. Hubo vertientes artísticas que te llevaban tal vez al mismo lugar, no te dejaban avanzar. Volver a la figuración después bueno, lo dice el abuelo en la película, que dice, si yo utilizo los útiles de los pintores, voy a llegar al mismo lugar donde llegaron los pintores, que lo hicieron mejor que yo en el pasado. Entonces, él dice, yo tengo que utilizar las tecnologías de mi época, los materiales de mi época, para poder decir algo de la actualidad. Entonces, yo me imagino que, bueno, que los valores no van a cambiar. Yo creo que es una falsa percepción de los valores, o tal vez es que nosotros no sabemos decodificarlo. Yo creo que todavía esto está muy reciente. Nosotros estamos a caballo en una zona un poco turbia que se va a solucionar pronto. Las redes son un útil súper poderoso para transmitir tales y cuales informaciones, para transmitir un legado, y creo que es hacia allá donde nos tenemos que enfocar. O sea, la Fundación está haciendo un trabajo a través de las redes, a través del internet, pero a través de los conversatorios físicos y de los talleres físicos, para que la gente tenga una nueva relación con la obra del abuelo y con el arte. Entonces, a ver, yo me preocupo muchísimo con el presente y siempre le decía al abuelo, ¿cómo es posible que este tipo lo considere un artista? Si es así, asado. Y el abuelo me decía, tranquilo, que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Tranquilo, que la historia es implacable con el arte. Entonces, lo que está pasando ahorita con las redes, yo creo que podemos esperar, y eso se va a caer por su propio peso, porque así es el tiempo.
Y bueno, y ya para finalizar tenemos una última pregunta de parte de Mariela. Ella textualmente dice: gracias, Gabo, por permitirnos el privilegio de este video. ¿Nos compartes cómo el legado puede llegar a las escuelas de arte? ¿Algún proyecto similar al sistema de orquestas, cuidando las distancias? Mira, siempre y cuando que el legado sea tomado como un punto de partida, será maravilloso tanto para las escuelas de arte. Pero lo que verdaderamente importa es que se entienda en las escuelas de arte la importancia de la invención. O sea, el arte debe ser invención. Y ahí hay una gran diferencia entre el arte y el artesanado, entre el músico y el intérprete, entre el compositor y el intérprete. Digamos que nosotros queremos que esta película, cuando llegue a las escuelas de arte, genere un nuevo punto de partida para los jóvenes artistas y digan, si este señor inventó la noción arte hace 60 años, yo debo hacer algo similar. Yo debo entender mi presente, hacer una profunda introspección de mi presente, conocer el pasado, que es lo que me está dando la escuela, para entonces proponer algo que sea de mi época y modifique el futuro. Hacia allá es que yo creo que va este documental dirigido, y en el tema de las orquestas creo que es similar. O sea, el hecho que tú tengas hoy en día unas clases virtuales, que puedas hacer composiciones con nuevos instrumentos, bueno, o sea, eso es el presente. Hacia allá creo que va dirigido este documental, y toda nuestra labor, no solamente mi labor como familia Cruz 10, sino las de ustedes que son miembros de la Cámara, la de ustedes que son directores de las cámaras en estos 6 países. Esto es una responsabilidad conjunta que nosotros tenemos con nuestra época. Tenemos una pregunta más. Esto de verdad que ha desatado una curiosidad y unas ganas de conocer más de la vida del maestro, increíbles, ¿no? Y era precisamente el propósito del conversatorio. Eliana Bunimov, de México. Gabo, en el documental se reconoce a Cruz 10 como un gran sabio de la luz y el color. Asimismo, se le puede percibir como un niño infinito, fascinado por lo cromático, efímero e inmaterial. Como él mismo afirma, tal y como también percibe un infante la realidad. ¿Cómo crece un joven frente a un maestro que no deja de ser un niño? Una belleza de pregunta. ¡Wow! Qué bella. Y por cierto, gracias por todo el apoyo que nos brindaste. Nos ayudó a realizar toda esta actividad, así que 1.000.000 de gracias, Yana. Fíjate que una de las características de los niños es que no están condicionados, y eso les permite tener una mejor relación con la realidad, con el presente. Cuando a ti no te han enseñado historia del arte, entiendes perfectamente cualquier discurso artístico, porque dices, bueno, yo estoy viendo solo lo que percibo, no lo que conozco. Y el abuelo decía que a él él pasó 10 años formándose y 20 años quitándose esa información, o sea, desinformándose o desaprendiendo, porque precisamente lo que había aprendido en aquel momento, en los años 40, en la escuela de arte, no hacía sino condicionarlo. Él tenía una anécdota que decía, bueno, yo salía a pintar en la calle con mi grupo, con los profesores y mis compañeros, y el maestro y mi profesor me decía, pero hija, ¿y qué color ves ahí? Bueno, esto es una calle, estoy aquí mezclando blanco y negro para hacer gris, porque la calle es gris. Y el profesor de él le decía, pero ¿acaso tú no ves esos morados, esa cantidad de matices que tiene la calle? Y él dijo, fue así como que si me prendieron la televisora en color. Dijo, aparecieron una cantidad de colores que estaban dentro de esa calle, de esa carretera gris. Y dijo, bueno, sí, efectivamente veo como unos matices morados, oscuros, azulados, amarillentos. Y ahí como que se le prendió la noción del color. Pero, claro, él estaba circunscrito en la academia. Entonces, pero tenía ese profesor que le enseñó a ver a color, y otro que le decía, pero mire, es que le falta al trazo, le falta como drama, le falta sufrimiento, porque aquí nosotros tenemos que transmitir nuestros sentimientos. Y entonces él decía, bueno, pero si mis sentimientos de felicidad, ¿cómo le puedo agregar drama a esto? Y lo que se estaba manejando en ese momento del realismo
era precisamente, bueno, el dolor, lo oscuro, los marrones. Entonces él decía, si el arte es sufrimiento y si describir la realidad a través de la pintura es sufrimiento, entonces yo no soy artista. Y de hecho, él termina la carrera como profesor de arte, porque él dice, no, es que yo no soy artista, porque el arte para mí es felicidad, es alegría, no es sufrimiento. Entonces, mucho tiempo después, cuando él precisamente se quita toda esa corteza de conocimiento que no tenía que ver con su presente, es que se libera y entonces comienza a hacer su obra. Entonces, volviendo un poquito al origen, es eso, o sea, en la medida que el conocimiento me enseñe lo que sucedió en el pasado, para no cometer los mismos errores del pasado, pero me deje la libertad de un niño para inventar mi futuro, es que vamos a conseguir artistas verdaderamente relevantes. La verdad es que esas palabras, Gabo, nos llegan. Estoy seguro que todos los que nos están viendo deben estar tan emocionados como nosotros. Y eso complementa con este comentario de Delia Emilia Villalobos, que le manda este mensaje a Gabo y a toda la familia. Gracias, Gabo, por permitirnos mediante el documental reforzar la esperanza de la Venezuela posible, el país de colores, arte, ciencia, guiado por los más nobles valores éticos y morales. Hablar de todo esto nos emociona a todos, nos llena de sentimientos y de alegría a la vez. Por cierto, Gabo, sería interesante saber cuándo este documental, que nosotros tuvimos el privilegio de ver mucho antes, cuándo saldrá al público y se verá en cines, y cuándo el resto pues, de la gente que no está en nuestras cámaras lo podrá ver, pues, el público en general. Bueno, primero agradecer por el último comentario. Efectivamente, sí, el abuelo fue uno de los cuantos creadores de esa Venezuela maravillosa que nosotros conocimos, y creo que entre los agremiados y las cámaras y la cantidad de venezolanos que estamos por ahí regados, somos los que vamos a devolverle esa cantidad de colores a Venezuela. No me queda ninguna duda, de hecho soy súper optimista y creo que va a suceder muy pronto. Por otro lado, el documental, bueno, tenemos bastante tiempo bregando con el tema de la pandemia, porque normalmente uno presenta el documental en festivales de cine. Estos festivales de cine van los agregadores, digamos, y van las personas que se encargan de vender estos festivales, las películas a las plataformas digitales. Con la pandemia todo se ha complicado. Estamos en una época donde las plataformas digitales están buscando la información del presente, y eso tiene que ver con el narcotráfico, con la violencia, con todos los problemas que vivimos en la actualidad. Entonces, estos tipos de contenido cultural no es tan sexy por ahora en las plataformas digitales, pero estamos trabajando con unos productores. Ya la película se estrenó en Nueva Zelanda, gracias a nuestra parte de productor francés. Estamos tratando de traerla a las plataformas digitales, bien sea Netflix, Amazon, Hulu, HBO. Estamos trabajando en eso. Les prometo que antes de que llegue a las plataformas digitales haremos algunas sesiones en cine para que la puedan disfrutar, bueno, con todas sus características, como fue diseñada. Saben, quiero decirles algo. Nos llegan muchísimos y muchísimos comentarios. Quisiéramos leerlos todos, pero quiero decirles que Venezuela realmente es esto. Este es el nivel de la Venezuela de todos. Y aquí tengo a Lucía muy emocionada, muy emocionada. Y a Amelia y todos los que nos acompañan en la noche hoy están muy emocionados porque los comentarios son de esa Venezuela, de la Venezuela real. No es la Venezuela esa de la destrucción. No. La Venezuela real es la Venezuela del maestro Carlos Cruz Diez. Y quiero decirles a todos en nombre de CEPAVEN, en nombre de todas las cámaras binacionales,
donde están los empresarios, esos valientes que decidieron salir del país y empezar de cero y hacer familia en otra tierra, déjenme decirles, la Venezuela nuestra es la Venezuela que visualizaba Carlos Cruz Diez. Y donde quiera que estemos, repito, vamos a ser patria. Venezuela la llevamos en el corazón y créanme, todo fluye, todo pasa y la Venezuela esta, la Venezuela del color, de la alegría y de los valores bonitos, la vamos a ver otra vez. Lucía, mi amor, aquí la tenemos emocionada porque nos han llegado cosas maravillosas, comentarios de nuestros compatriotas y de mucha gente que admira y valora profundamente al maestro Carlos Cruz Diez y lo que representa su obra en todo nuestro país y en el corazón de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a Gabo, a la Fundación Cruz Diez, Articruz, por acompañarnos, por ser miembros de CEPAVEN, por brindarnos este privilegio, este honor de haber visto el documental y por el privilegio de escuchar a viva voz del nieto del maestro toda esta maravillosa historia, trayectoria y lo más importante, el futuro tan brillante y esperanzador que tiene la obra del maestro, cosa que nos llena de muchísima satisfacción. Gabo, gracias, hermano. No, bueno, gracias a ustedes, gracias por los comentarios, gracias por darnos feedback. Es muy importante en estos momentos, bueno, nosotros estamos comunicando la obra, estamos comunicando lo que hacemos, pero por la pandemia, por la falta de exposiciones, nos falta mucho feedback, así que les agradezco mucho por todos los comentarios, por todos los mensajes de cariño que nos dan a mí y a mi familia. Y bueno, y que no se nos olvide que el arte es alegría, o sea, que lo que nosotros vamos a tener de vuelta en Venezuela es la alegría, así que yo aprovecho y brindo por el abuelo, por todos ustedes, por el arte, que viva el arte, como decía el abuelo, y espero que, bueno, pronto podamos hacer un evento cultural presencial con todos ustedes. Gracias por el apoyo y que tengan una feliz noche.